Bueno, en el programa de la clase de hoy tendríamos como tres asuntos para revisar. Hicimos ahí un cambio, un ajuste en el orden para simplemente que sea más fluida la exposición. Vamos a revisar los vaivenes, las oscilaciones en la política económica de los gobiernos colegiados de mayoría nacionalista, bueno, en el primero mayoría también ruralista. Luego vamos a ver la cuestión, la movilización social, los movimientos en la sociedad, y esperemos que nos dé el tiempo como para revisar finalmente las elecciones de 1962. Yo voy a meterme con la parte económica, simplemente como un comentario para enganchar con, con lo que cerrábamos la clase anterior. Nosotros en el final del viernes pasado revisábamos la cuestión de como el perfil político, las manifestaciones políticas, el giro conservador hacia la derecha con el primer colegiado blanco. Hablábamos también de las iniciativas en legislación más bien de carácter represivo, con tonos anticomunistas. En el segundo colegiado es interesante marcar que esa postura, ese posicionamiento va a tener como particularidad la recurrente implementación de medidas prontas de seguridad. Va a ir siendo, que van a aparecer en el relato que vamos a tener de los temas de hoy y en la clase siguiente, dado que, bueno, en el año 65 en particular fueron tres instancias distintas de medidas prontas de seguridad. Estos giros que se marcan en lo político, ¿no? Un primer colegiado que intenta hacer modificaciones en la política represiva, un segundo que aplica las medidas de excepción, también se pueden ver en la política económica. Es decir, los dos gobiernos, que van del 59 hasta el 67, tienen su propio perfil en cuanto a lo que proponen para la economía del país. El primer colegiado, el de mayoría ruralista, que comienza el 1 de marzo del 59, tiene una fuerte vocación liberalizadora. Y esto es como algo que se marca como un perfil particular, que en buena medida surge también de su conformación. O sea, se sumaba el perfil que tendía a ser liberal en lo económico del herrerismo, con los posicionamientos del ruralismo, que como señalamos la vez pasada, tenía duras críticas muy fuertes al modelo industrial del vallismo y a el papel del Estado en la economía. El ruralismo insistía en toda la campaña previa a las elecciones 58 en el carácter artificial de la industria, y la necesidad también de cerrar o directamente liquidar algunos entes estatales, como el caso de ANCAP, el cual considera un fraude estatista. Inclusive también mencionamos la vez pasada que el Banco Central del Uruguay, el Banco Central, perdón, que propone la reforma constitucional del ruralismo en vistas a las elecciones del 58, tenía también esta pretensión de impedir los avances del Estado o posibles expropiaciones. Una vez que se llega al gobierno, que se inicia el gobierno en marzo de 1959, esta postura liberal, o sea, esta mirada económica liberal que implica, bueno, privilegiar la iniciativa privada, restringir el accionar estatal y concentrarse en las actividades que Uruguay tenía, digamos, ventajas naturales, como interpretando el concepto ricardiano sobre la división internacional del trabajo, ¿no? O sea, priorizar lo que es la agropecuaria. Bueno, llega al poder, y esto lo dice muy claramente, es interesante, Martín Echegoyen, cuando en el discurso de cambio de mando, va a hablar de que, bueno, la ampliación del Estado pone en peligro la libertad del ciudadano. Esto lo dice el mismo presidente del Consejo en 1959. Simplemente una nota que es interesante, pero es algo que creo que también estamos trabajando, en este periodo se está revisando. El propio pensamiento económico liberal está en cambios en este momento. O sea, tenemos probablemente algunas tradiciones liberales económicas que vienen de periodos anteriores, y estamos en la propia renovación de la tradición económica liberal que comúnmente conocemos como neoliberalismo, y que tiene a su vez diferentes escuelas. Entonces, algo a tener en cuenta es que pueden en ese sentido, coexistir diferentes tradiciones liberales. El giro liberalizador de 1959 es interesante porque tiene un clima de época particular. Y esto lo hemos mencionado, también hay como un importante consenso que no abarca a todos los actores, pero que sí involucra a muchos, acerca del agotamiento de la política económica que se inicia en los años 30. Es decir, el control de cambios, el tipo de cambios múltiples, estas medidas en pos de la industrialización, parecen tener críticas acumuladas que hace que
la mayor parte de los actores entiendan que hay que tomar medidas que impliquen un giro en la política económica. Claramente, este consenso, que incluye a la 15, no implica que todos estén de acuerdo en torno a lo que se debe hacer. Ahí sí van a haber debates y hay posicionamientos y van a haber críticas, pero es claro que hay allí una mirada que implica la necesidad de reformular la política económica. Esto es interesante, pero al mismo tiempo, una cosa que cuando revisaba para lo que íbamos a conversar hoy, que debe ser llamado la atención es que se inicie un giro liberalizador con la reforma cambiaria, que la vamos a mencionar en unos minutos, no implica que las medidas de política económica que se usaban hasta 1959 caigan en el olvido. O sea, va a haber un giro liberalizador, y al mismo tiempo hay muchas de las medidas que se mantienen, digamos, como en el menú de las opciones posibles. Y si bien se va a hacer un giro hacia, por ejemplo, la unificación del mercado cambiario, en más de una ocasión, hasta 1974, se encuentran giros que implican una vuelta a, por ejemplo, el desdoblamiento o limitación de importaciones, etc. La línea liberalizadora tiene como un vínculo muy fuerte con la figura de Juan Eduardo Asín. El gobierno de mayoría ruralista busca una figura técnica para encargarse del Ministerio de Hacienda y se concentra en la de este contador, que era el director del Instituto de Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas. Asín ya venía, según lo que él mismo declara, oteando la situación de crisis, afirma haber elaborado ya un plan de gobierno y cuenta un poco los vínculos con Aedo, con Herrera, en particular para llegar al cargo. Y así inicia en el año 59 una rápida política de liberalización, que es bastante intensa. Yo lo ordenaría como en 3 vías distintas. Por un lado, hay un rápido desmonte de la política reguladora. Cuando digo rápido desmonte, ¿a qué estoy haciendo referencia? En particular a que por la vía del decreto se empiezan a liberalizar exportaciones e importaciones. Esto es interesante, es anterior inclusive a la reforma cambiaria. O sea, hay una serie de decretos a partir de abril donde el Ministerio de Hacienda impulsa cambios en la política exterior que van a ser obviamente refrendados por la reforma cambiaria. La segunda vía, que claramente es bastante más lenta y no quería esperar el debate parlamentario, es la de la misma ley. Se presenta a mediados de año el proyecto de reforma cambiaria y monetaria, que va a tener un debate intensísimo, especialmente en diputados, pero también en el Senado, y que va a ser aprobada en diciembre de 1959. En general, la mayor parte de los textos que la tratan mencionan el giro que implica para Uruguay en cuanto a su política económica y en cuanto a la centralidad que el gobierno le asigna a los diferentes sectores económicos. Es una ley, en ese sentido, sustancialmente importante. Tiene una dimensión, podríamos decir, cambiaria monetaria, y tiene una dimensión más en clave comercial. En cuanto a lo cambiario monetario, la ley del 59 establece un tipo de cambio único, libre y flotante, que además se acompaña de una fuerte devaluación. Vale decir igual que la devaluación lleva el valor del peso, del dólar, a lo que era el tipo de cambio libre. Es decir, en realidad toma un valor que ya estaba en la práctica funcionando para parte de los movimientos, pero no dejó de ser una fuerte medida devaluadora. En lo comercial, es interesante que la liberalización se toma con ciertas medidas de resguardo, podríamos decir. Hay algunos condicionamientos, es decir, se va a liberalizar las exportaciones, pero por ejemplo se van a establecer la obligación de que las divisas provenientes de las exportaciones tradicionales tenían que ser entregadas al GROW. O sea, al GROW se le sigue dando un papel central en el manejo del mercado de cambios, y también se establece que van a haber detracciones sobre las exportaciones en moneda nacional. En las importaciones, la otra cara, se liberalizan también, pero se establece la posibilidad de imponer recargos, así como de suspender las importaciones, también de depósitos previos. ¿Qué quiero decir con esto? El conjunto de la sección comercial de la reforma cambiaria y monetaria es, o sea, tiene esa doble cuestión de, por un lado, impulsar una liberalización, pero estableciendo ciertos resguardos por parte del Estado.
El debate parlamentario fue durísimo, especialmente por la crítica quincista que va a decir directamente que estas medidas son la muerte de la industria nacional, pero como mencionamos en alguna otra ocasión, recibe apoyos bastante importantes del empresariado nacional, inclusive de la Cámara de Industrias, que si bien reclama prudencia, afirma ser partidaria de la liberalización. Las patronales rurales miraron con mucha desconfianza las extracciones. La Cámara de Comercio, que parece ser una de las que realmente está más alineada con la línea liberalizadora, apoyó. Esta segunda línea de la liberalización tiene un vínculo de fortalecimiento con la construcción de una relación con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, ya desde el mismo diseño de la ley, circula en 1959 acerca de que el gobierno reciba asesoramiento para hacerla. Esto va a ser como una cuestión que la oposición va a usar para criticar a la norma. Y en septiembre de 1960 se firma la primera carta de intención, van a ser varias en este gobierno, que buscan reforzar esta línea liberalizadora. En este sentido, la carta de intención, que la del 60, por ejemplo, va a buscar contener todo lo que es la emisión, el crédito, y tratar de apuntalar lo máximo posible la liberalización. Es como que si el FMI temiera que el mantenimiento de recargos y detracciones como posibilidades sobre el comercio exterior pusiera en riesgo la orientación tomada. Y yo decía 3 vías, bueno, una tercera vía, que quizás no es de las más desarrolladas o más comentadas en el periodo, es la apuesta por la integración. O sea, el gobierno nacionalista impulsó todas las negociaciones de integración continental, y en 1960 se firma el tratado que da origen a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, a la LALC. Este emprendimiento, que implica un trayecto muy largo, porque son sucesivas negociaciones a nivel de diplomacia económica, a nivel de comercio. Bueno, el tratado se hace en Montevideo, Assini es un portavoz, hay varias publicaciones del Ministerio de Hacienda mostrando las ventajas que tenía esta iniciativa. Y como detalle, ya que también estamos hablando más de una vez de la 15, bueno, yo hablo de la 15, ¿no? Es como el sector que muchas veces estoy mirando, en la aprobación del tratado, en la aprobación parlamentaria, parece haber sido Jorge Valle un diputado clave para convencer a su sector de que apoyara la iniciativa. Esto no es tan claro, sí aparece en las actas, pero lo destacan los estadounidenses unos años más tarde. Cuando tengan que empezar a ver quién es Jorge Valle a la muerte de Luis, van a señalar que bueno, había sido un partidario de la integración. Acá se pone un punto que es complejo y que no es fácil de desentrañar, y es que la integración, la LAI, recibe consenso, por lo menos allí al comienzo, tanto de lo que podemos llamar la línea cepalina, la que cree que la situación económica requiere una mejor intervención del Estado para poder enfrentarla, pero también tiene apoyo de los liberales. O sea, ambas líneas en 1960 están de acuerdo, están respaldando la iniciativa de integración. Esto es llamativo porque no va a ser algo permanente. 10 años después, los liberales están bastante descreídos de estas medidas y parece ser más de cuño cepalino. Por tanto, es como interesante el momento para ver qué hay detrás de esto. Se ha nombrado a veces, bueno, la política del gobierno nacionalista, la política de Assini en relación a la creación de la CIDE, que es real. O sea, la CIDE como tal se crea en 1960, pero lo que es el funcionamiento mayor, o lo que nosotros vinculamos con el plan, que vamos a comentar en unos minutos, está vinculado al segundo gobierno. Si bien hay algunas negociaciones internacionales que se hacen en 1961-62, la misma llegada de Iglesias es también por allí, o sea, poner en el haber de Assini la obra de la CIDE puede ser como un poco, o me suena a mí un poco exagerado. Y después también se ha señalado que hay un intento de estabilización económica, que esto es interesante. La inflación estaba creciendo, como había señalado Carlos en la clase anterior, a finales de los 50, y el gobierno blanco inicia una política de tratar de contener los precios que tiene resultados. El problema es que los resultados están unidos al fracaso de la liberalización. Y esto es un punto importante para lo que va a venir después en la discusión posterior. El mecanismo que encuentra el gobierno nacionalista para contener los precios es el de estabilizar el tipo de cambio.
es decir, mantener el dólar a un precio congelado, por un precio que aparte se vuelve barato con el correr de los meses. Acá hay algo que es llamativo, ¿no? Por un lado, la ley establece un tipo de cambio flotante, y sin embargo el GROW va a mantener el tipo de cambio estabilizado en 11 pesos por dólar. Y esto bueno, después cuando cambie el gobierno, y ya antes es denunciado como el dólar Asini, tiene consecuencias. Implica fundamentalmente que para sostener ese valor, el Banco República tiene que empezar a defenderlo con divisas. Y ese fuego cambiario que tiene que usar el Banco República, ese manejo de dólares, a su vez se sostiene con pérdida de reservas y con creciente endeudamiento externo. O sea, ahí hay una apuesta que empieza a poner en riesgo no solamente la estabilización de precios en cuanto a su sostenibilidad, sino también la misma vocación liberalizadora. Y a todo esto, por si fuera poco, hay que sumarle algo más. En 1962 hay elecciones y el gobierno no se va a abstener de aumentar el gasto público como forma de facilitar apoyos políticos de cara a los comicios. Esto es interesante, dado que ya a mediados del 62, el Ministerio de Hacienda tiene que establecer limitaciones para las importaciones, para algunas importaciones. O sea, a mediados del 62 ya empieza a estar claro que hay un problema en cuanto a la disponibilidad de divisas. Uno supone que en parte esta medida esta política estaba planteada sobre la base de la continuidad del gobierno, quizás la continuidad especialmente de la Alianza Guerrero Ruralista. Asini, en el texto que escribe sobre la reforma, el texto de la reforma cambiaria Monstruo Mártir, va a sacarse un poco las culpas y va a echarle responsabilidad al Banco República, pero es claro de que hay un inconveniente no menor, y es que el Partido Nacional va a ganar las elecciones en 1962, pero no la misma fracción. Es decir, hay un cambio a la interna de los equilibrios del Partido Nacional. Es decir, gana la UBD con una fracción del herrerismo, liderada por Eduardo Víctor Aedo, conocida comúnmente como Ubedoxia, que se va a encontrar con esta herencia económica. Y acá empiezan a haber inconvenientes. Entonces, cuando uno se mete en esto que decíamos al principio, de los vaivenes, tenemos un primer colegiado herrero ruralista que está embanderado con la liberalización económica y que aparte tiene como mascarón de proa esto de aprobación de la reforma cambiaria y monetaria, que aparte es una norma que si uno la continúa sigue vigente hasta hoy en muchos aspectos, y que aparte va a ser como un elemento que en los debates durante por lo menos los 15 años siguientes se vuelve a su vigencia o no, e inclusive en las reformas que inicia después la dictadura, es como en buena medida volver a esta norma. Pero por otro lado, dejaba un resultado bastante complejo, y encima dejaba el resultado en manos de un gobierno de otra línea económica. Así va a pasar al Banco República como director, en algo que se estilaba, esto de que el ministro de Hacienda pasara alguna parte de lo que llamaríamos el equipo económico, pero el gobierno nuevo es de otra fracción. En 1963, cuando asume el gobierno de la UBD, el ministro de Economía va a ser Salvador Ferrer Serra, que así ni se queja más de una vez que parece que estaba luchando el piso desde Río de Janeiro, donde estaba como embajador. Lo dice de forma velada porque no nombra, pero dice el embajador uruguayo en Brasil, están ya las maletas prontas para venir para aquí. El nuevo gobierno se encuentra con la situación de asfixia en torno al saldo de divisas. O sea, el Banco República tenía obligaciones importantes, especialmente en deuda exterior, y pocos dólares para afrontar. Esto lleva a que en mayo de 1963 el gobierno suspenda las importaciones y desdoble el mercado cambiario. Es decir, casi es enseguida al inicio del gobierno, se da un giro importante en la política económica aplicada. Es decir, se vuelve a un doble mercado cambiario, y van a estar por un periodo suspendidas las importaciones. Esto inclusive lleva a que el gobierno, que se empieza a encontrar también con las dificultades en torno al gasto estatal, va a practicar de aquí en adelante sucesivas devaluaciones como mecanismo tanto de crear mecanismos financieros de Estado, como para poder acompasar el precio del dólar con una inflación que va creciendo. ¿A qué voy con todo esto? Porque la idea no es complicar en torno a los sucesivos cambios, por ejemplo, del valor del dólar.
Me parece que acá hay una cosa interesante porque se puede ver que si bien no es un retorno exacto a las políticas del periodo neovallista, llamémosle, sí hay un elemento de que hay medidas como el desdoblamiento del mercado de cambios o la suspensión de importaciones que en ocasiones de emergencia el gobierno, las administraciones vuelven a echar mano de ellas. Y lo señalo porque esto vuelve a pasar después inclusive en el periodo Gestido Pacheco. Entonces hay allí como esto de que se aplica la reforma cambiaria, pero estas prácticas de política económica van a seguir allí como disponibles. Este gobierno aparte tiene un problema que vale la pena mencionarlo, y es que sufre varias modificaciones de la conducción económica. Assini, casi una excepción como en el periodo, fue ministro de Hacienda, para hablar con el término, el nombre exacto del ministerio, durante todo el periodo. Quiso renunciar, según lo que señala, a final del gobierno, pero decidió que no. En cambio, el segundo gobierno blanco tiene 4 ministros de Economía distintos. Es decir, empieza Ferrer Serra, se muere, esto deja como el gobierno descabezado allí en torno a la conducción, asume Ibarra San Martín, que era un contador cercano a Assini, después asume Martins y termina Ortiz. O sea, en 4 años hay 4 ministros y los 3 primeros van a compartir algunas líneas. Ortiz, de la mano de la crisis bancaria del 65 y el vínculo con el FMI, va a pegar un volantazo importante. ¿Qué es quizás lo que tiene, más allá de la política, insisto, de la política económica aplicada por parte del segundo colegiado blanco, qué es lo que empieza a cobrar más fuerza? Bueno, acá empieza a tener más relevancia, más lugar la acción de la CIDE, que tiene sus raíces en el periodo anterior, tanto por las negociaciones internacionales, la Alianza para el Progreso, pero que empieza a cobrar más fuerza a partir de 1963. Obviamente esto está vinculado a la interpretación desde Uruguay de la tradición desarrollista, del pensamiento desarrollista, a lo trabajado por Prebisch, por la CEPAL, que en Uruguay ya venía siendo estudiado. Es conocida la anécdota de que Faropa en 1950 estaba dando clases, llegó el informe Prebisch, paró la clase y se puso, vamos a trabajar esto, pero que implica un giro importante respecto a la mirada liberal. Es decir, el desarrollismo, preocupado por el desarrollo económico, entendía que para poder superar esas dificultades, las dificultades que tenían las economías latinoamericanas, había que hacer reformas estructurales. Y estas reformas tenían que darle un rol importante en la conducción del Estado, pero tenían que atacar el desbalance del comercio exterior, que estaba vinculado a un concepto muy caro de la tradición desarrollista, que son los términos de intercambio, o sea, al deterioro sostenido de los términos de intercambio. Por eso, pensando en esto del comercio exterior y los términos de intercambio, el desarrollismo ponía uno de sus ojos en el mundo agropecuario. La obra de la CIDE es en ese sentido amplia y compleja, tiene diferentes facetas, tiene, como decía, raíces en el periodo anterior, implica la reunión de un conjunto de técnicos que es impresionante. Uno repasa los nombres y se encuentra con buena parte de la gente que va a conducir la economía en los próximos 10, 15, 20, 30 años. Es interesante que entre los técnicos que participan en la CIDE no todos son desarrollistas, para decirlo de forma directa. Está Alejandro Villegas, que a esa altura ya no tenía, no estaba parado en ese lugar, sino que estaba alineado con la mirada liberal, pero participa como técnico, dado que hay una relación, llamémosle virtuosa, entre la CIDE y los equipos de la Universidad de la República, en particular con la Facultad de Ciencias Económicas. Y dentro de la obra de la CIDE, que insisto es enorme, uno puede mirar como 2 momentos distintos. Por un lado hay un diagnóstico, que se elabora en 1963, el Estudio Económico del Uruguay. Ese año también fue un año de diagnóstico, se hace el censo, primero desde 1908, y es interesante porque el diagnóstico de la CIDE tiene un profundo impacto en cuanto a qué es la primera construcción sistemática, podemos decir, acerca de qué le pasa a la economía uruguaya. O sea, qué es lo que le está sucediendo al país. Y si uno mira después del diagnóstico, en varias visiones sobre lo que le pasaba al país, lo que se hace es reinterpretar o parafrasear a veces de forma bastante directa lo que la CIDE había dicho.
Por otro lado, empieza el complejo y largo proceso de construcción de planes de desarrollo, que está coordinado por un contador bastante joven en esa época, Enrique Iglesias, que, como decía, había llegado a la CIDE en el año 61. Lo que conocemos como plan de la CIDE en realidad son un conjunto de planes generales, sectoriales, a diferentes plazos, una serie de tomos, 6 tomos, 11 kilos de papel. Es una obra gigantesca que, más allá que yo haré algún comentario, tiene un proceso de elaboración muy larga. Es decir, los planes se van a presentar, se empiezan a hacer en el 63, se empiezan a presentar en el 65, y se van a aprobar recién en el 66. El Consejo de Gobierno los aprueba a comienzos de 1966. ¿Qué es lo que plantean estos planes? Bueno, con la influencia que tiene de la CEPAL, más allá de que Garcés, que los ha estudiado en detalle, especialmente con lo que es el tránsito de la influencia de los planes, destaca que no es una mera copia, sino que es una interpretación. Bueno, hay una mirada en torno a la necesidad de que los países, de que Uruguay se industrialice, de que se haga una reforma agraria, de que se enfrente la inflación, con un diagnóstico particular que es distinto de los liberales, y que se hagan reformas en las instituciones. Es interesante que en este sentido, en esto de que no es una copia, sino que hay elementos de reinterpretación, en algunos puntos el plan hace esfuerzos por conciliar medidas que son de cuño distinto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el caso del mercado de cambios, el plan de la CIDE va a hablar de que el objetivo final es un mercado de cambios unificado, o sea, lo que planteaba la reforma cambiaria en cierto sentido, pero que en el interín era aceptable que se desdoblara. O sea, buscaba conciliar las dos miradas. En otros puntos, por ejemplo, la inflación no tiene este mix, y como tal, el objetivo o la propuesta principal apunta a racionalizar la economía. La idea de racionalización, de mejor uso de los recursos es reiterada en la CIDE, de hacer reformas estructurales que sean concurrentes, mejorar la productividad, y es todo esto generar una mejor competencia externa de las exportaciones. Es interesante que detrás de esto después hay no voy a decir una infinidad porque sí, lo podemos contar, pero hay una gran cantidad de planes sectoriales. O sea, muchas veces mencionamos el plan agropecuario, el plan industrial o el plan financiero. En realidad hay pocas dimensiones que quedan por fuera del trabajo de la CIDE, y esto es bastante impactante. Yo voy a tocar dos, por un tema también de tiempo y de relevancia. Uno, porque venimos hablando en varias ocasiones del tema inflación. La CIDE no desconoce el papel de la inflación en la economía. En el año 65, que cuando los planes se empiezan a entregar, van a terminar con un 88% de inflación, o sea, es un pico bastante alto. No va a ser el más alto, porque vienen años peores, pero es un número impactante. Y la CIDE en ese sentido opta en torno a la inflación, que como decíamos es un campo de batalla bastante fuerte, por una estrategia de concertación con los actores sociales. Es decir, va a proponer la creación de un consejo de acuerdo social. Es una de las medidas que se aplica de forma bastante rápida, se va a convocar, y propone o confía en un acuerdo entre especialmente empresarios y trabajadores como medio de controlar la suba de precios. Otro punto interesante es lo que plantea la CIDE en torno al agropecuario. En esto se da una cuestión interesante. Hay un vínculo muy fuerte que se construye entre los que están trabajando en lo que se llama la CIDE agropecuaria y el ministro de Ganadería y Agricultura del momento, que es Wilson Ferreira Aldunate. Acá salgo un minuto del tema, pero es interesante que en el segundo gobierno blanco, algunos ministros empiezan a cobrar como mucha importancia. Empiezan a volverse figuras fuertes, visibles, que incluso se nota cuando hay que negociar cosas duras en el exterior. En el 65, bueno, van los ministros. O sea, van estos ministros a negociar, aunque no fueran del campo. Wilson Ferreira va a ir en la refinanciadora, aunque no sea el ministro de Hacienda. Entonces, cobran pesos estas figuras, que también puede estar vinculado a que el resto de los consejeros a veces no eran un tanto opacos, y algunos encima se habían muerto, como en el caso de Fernández Crespo y Giannatasio. En esa relación
fuerte entre la CIDE agropecuaria y el Ministerio de Ferreira Aldunate, se elaboran durante el mismo año 64 una serie de leyes que propone el Ministerio con el cual llevar adelante la transformación de las estructuras agropecuarias. Es un conjunto grande de normas que afectan diferentes dimensiones, que cuando se ponen como a discusión, y especialmente cuando se le proponen a las gremiales rurales, todas salvo una reciben apoyo. Bueno, obviamente la que recibe más críticas o dudas es la que refiere a la modificación de la estructura de la tierra, o sea, a lo que afecta a la propiedad privada. Y en ese sentido, si bien la reforma tenía, o la propuesta era moderada en cuanto a el rol que le daba la propiedad, la asociación rural fue como muy dura en torno a esto, o sea, criticó el concepto de latifundio, el concepto de minifundio, y bueno, en ese sentido usó toda su fuerza para bloquear la posible discusión de este asunto en el Parlamento. Es interesante que la propia asociación rural, la federación también, y otros actores que no son partidarios de tocar la propiedad, van a defender que ellos creen en la reforma agraria, pero que la reforma agraria se puede hacer de otra manera. O sea, lo cual me parece que es interesante porque pone en eje que allí la idea de reforma agraria, el concepto de reforma agraria circula, pero los contenidos del concepto son un campo de debate. En 1966, para poner un ejemplo, en el caso de Sanguinetti y Jorge Valle, le preguntan sobre la reforma agraria y dicen, sí, nosotros estamos de acuerdo, pero sin tocar la propiedad. Es decir, potenciando colonización, dando apoyos al sector agropecuario, créditos, pero no hay que tocar la propiedad. Hay una frase que es de Sanguinetti, que es, esto de la propiedad de la tierra es una cuestión de la ciudad, en el campo esto no es un problema. Entonces, la idea de reforma agraria circula, y cada actor la va a reinterpretar de acuerdo a su postura, a sus posiciones. Como decía, el conjunto de planes de la CIDE se empiezan a publicar en el 65, se van discutiendo más o menos públicamente. Es interesante que a medida que van saliendo los planes voluminosos, salen resúmenes. Yo la otra vez encontré en la feria un resumen de Balco Aldave sobre el plan de la CIDE, que lo resumía todo en 10, 12 carillas, como diciendo, bueno, esto es lo que alguien va a leer, lo armamos así. Pero claro, hay como hay poco timing, si me permiten el término, entre el plan y los tiempos políticos electorales. Es decir, el plan queda pronto en el año 65, a finales, el país en 1965 se está hundiendo en una crisis bancaria que tiene coletazos económicos a diferentes niveles, y que quizás como elemento central implica que a mediados de 1965 empieza a estar claro de que para poder superar las consecuencias de la crisis cambiaria, de la crisis bancaria, perdón, hay que retornar al Fondo Monetario. O sea, hay que ir a negociar con el Fondo Monetario. Y eso implica, como un segundo escalón, que va a ser difícil compatibilizar estos planes con lo que el fondo pueda requerirle a la economía uruguaya, más teniendo en cuenta que las relaciones con el fondo no habían terminado demasiado bien después del giro de política económica. Y a esto se suma de que 1966 es un año electoral. Por lo tanto, eso implicaba, bueno, desafíos desde la búsqueda de captar votos y la dificultad de conseguir mayorías como para aplicar reformas que se pretendían estructurales. Para cerrar este comentario sobre la CIDE, es interesante esto que varios actores señalan, Garcés, pero también Curiel, a veces que ha hablado sobre el tema, destacan del itinerario de los planes. O sea, se arma el plan y más allá de que se apliquen algunas medidas, otras no, bueno, tienen como una circulación muy particular. Una primera dimensión a comentar es qué piensan los actores políticos sobre el plan. Por ejemplo, los colorados al principio lo ven con mucha desconfianza. Vasconcelos en el Consejo llega a hablar del problema de los tecnócratas y la burocracia internacional que nos viene a decir que hay que hacer. Y en ese sentido hay como una mirada de suspicacia que está teñida de esto que hemos señalado alguna vez, de cómo las discusiones políticas tienen una dimensión que podemos llamar como cortoplacista, que hace que, bueno, en realidad, ¿qué miro cuando miro la CIDE? Una posible ventaja para euros blancos para ganar las elecciones. Y por lo tanto, voy a combatirla no tanto por su contenido, sino por la ventaja que le podría dar al Partido Nacional. Esto también puede ser visto desde el lado de los propios blancos. Hay una anécdota que cuenta Curiel, por lo menos yo en una entrevista se la escuché, que es espectacular, que es
Iglesias se fue a Washington a negociar una refinanciación de la deuda en la segunda mitad del 65 y quedó él a cargo de la CIDE, y cae el Ministerio de Hacienda, cae el subsecretario de Hacienda, Héctor Lorenzo Ríos, a coparle la CIDE y a llevarse los planes sin terminar bajo el grito de con esto ganamos en 1966. Curiel tuvo que comunicarse con Iglesias y pedir como que, bueno, que me mandaran parar a Ríos y a Martins, que ya estaban en la cuerda floja, para no llevarse los planes. Pero esta idea de que los planes, más allá de lo que se concreten, son una herramienta de prestigio que puede darle el triunfo al Partido Nacional, parece circular en ese contexto. Y por otro lado, las propuestas mismas van a tener, bueno, diferentes aplicaciones, podríamos decir. Hay algunas que se han incorporado en la reforma constitucional de 1966, quizás la más conocida, la más obvia es el Banco Central. Otras van a quedar para reformas subsiguientes, y de aquí se abren como diferentes, y esto Garcés lo trabaja bien en el libro sobre la CIDE, como diferentes interpretaciones las CIDES. Es decir, algunos van a ir a algunas, podríamos decir que parte del equipo que trabaja en la CIDE gira hacia la izquierda, y ahí viene como toda la vinculación con el dependentismo, y otros van a girar, podríamos decir, hacia la derecha, y van a hacer un relacionamiento con la mirada liberal. Y en parte ahí está el equipo que va a dar origen al siguiente plan de desarrollo, que es el que arma la OPP en 1972, conocido como Plan Nacional de Desarrollo 73-77. Quizás para cerrar esta parte, pues tenía que terminar antes, disculpen, comentar dos cosas. Hay actores que igual no dejaron de criticar la CIDE en ningún momento. Esto es muy interesante. O sea, pese a que la propuesta, pese a que la CIDE cobrara prestigio, es muy particular la mirada que tiene Daniel Rodríguez Larreta. Sabemos nombrado, es editorialista en el diario El País, bueno, es prácticamente propietario, porque es el hijo de Eduardo Rodríguez Larreta, y en El País se toma como una vacación, que es muy interesante. O sea, cuando empieza el segundo gobierno blanco, él se va al exterior, deja de escribir, pero a partir de 1964, de finales, vuelve a la carga y va a ser un crítico duro en el mismo diario del sector que gobierna de la obra de la CIDE, y va a criticar la planesmanía, eso es un término de él, o la abundancia de planes que nunca se concretan y que en realidad no están asumiendo que el principal problema es la inflación, que ahí está como la obsesión liberal. En ese sentido es interesante, como por lo menos a mí me llama la atención esa independencia que yo pensando que estamos hablando del diario que es del sector del gobierno. O sea, ahí está Beltrán, que va a ser que es el presidente del Consejo en el 65. Y por otro lado, pero lo dejamos para la próxima, esto seguramente hoy no lo retomemos, pero puede que sí, que alguna cosa nombremos, está el mismo año 65, que es como un momento como para empezar a pensar, o que se empieza a pensar y a repensar la crisis, ¿no? O sea, el año 65, que para Marcha es el año terrible, Marcha hacía un número especial, el último número del año, y lo bautiza como el año terrible, y ahí queda ese nombre. En realidad, claro, es una sucesión de catástrofes. O sea, a la muerte de varios dirigentes políticos el año anterior se le suman la crisis bancaria, se le suma los rumores golpistas, se le suman el despegue de la inflación, y en ese contexto de crisis, que inclusive ahoga a los mismos gobernantes. Hay un diálogo en el Consejo donde Carlos Penades, consejero por la UBD, se queja de la anarquía del pensamiento de los técnicos. Dice, los técnicos nos proponen todas cosas distintas y nada funciona. O sea, como cierto desgaste del gobierno acerca de cómo manejar la situación. Bueno, el año 65 creo que puede ser visto como el momento donde empieza a correrse el telón sobre colegiados. No en vano, va a aparecer ahí con mucha fuerza la idea de reforma constitucional, bueno, que va a brevar en lo que la CIDE y otros habían planteado. No sé si hay preguntas. Perdón, Carlos, yo pensaba terminar antes, pero bueno, he hecho lo que pude. No, está bien. Dos o tres cositas que de repente contribuyen un poco digamos, a ejemplificar algunos de los elementos que vos expusiste en tu exposición. Uno es sobre el tema de la ley de reforma cambiaria y monetaria, que digamos, es una ley muy interesante, es muy compleja y junta demasiadas cosas. Es decir, el Partido Nacional tenía mayoría en las cámaras, y entonces la idea era, bueno, que la reforma cambiaria sería rápido,
Pero al momento de redactar, digamos, la reforma del proyecto, no solo había aspectos, bueno, de liberalización, etcétera, etcétera, sino que también había un temor, bastante justificado me parece, de parte de los dirigentes políticos, de los consejeros de gobierno, etcétera, etcétera, de qué podía pasar si se liberalizaba las importaciones, si no quedaría inundado el país con importaciones, así un desequilibrio de balanza comercial impresionante. Los técnicos liberales explican que eso nunca puede ocurrir y que la balanza comercial se equilibra sola. No me pregunten cómo, nunca entendí. Les voy a ser sinceros, nunca entendí por qué. Así que no me cuesta trabajo darme cuenta que tampoco hayan entendido los consejeros de gobierno de aquella época. Entonces, la reforma cambiaria agrega algo que es contradictorio hasta cierto punto con lo anterior, que es atribuirle muchas capacidades al Poder Ejecutivo. Matías mencionaba la posibilidad de cerrar las importaciones. La pueden cerrar por plazos de 6 meses prorrogables, o sea que puede ser indefinidamente, no tiene un límite, se pueden suspender total o parcialmente, es decir, el Poder Ejecutivo puede, en caso de catástrofe, apretar el freno, cerrar las importaciones y equilibrar la balanza comercial de esa manera, cosa que se hizo, por ejemplo, en el año 65 y no fue la única vez. Es decir, por ese lado el gobierno tiene, el Ejecutivo tiene más atribuciones y por otro lado se pretende liberalizar la economía. Esta es la última ley en la cual se establece la cotización del dólar. La cotización del peso uruguayo se cambiaba por ley y la ley de reforma cambiaria y monetaria es la última. A partir de allí, la mesa de cambios del Banco República es la que se encarga de esa tarea, es decir, una oficina dependiente del Poder Ejecutivo. Entonces, por un lado hay atribuciones, pretensión liberalizante y por otro lado, digamos, está ese control importante del Ejecutivo. Y además, al momento de llevar la ley a la Cámara de Diputados, el debate, el tomo de la Cámara de Diputados referido al debate de la reforma cambiaria y monetaria son como 1000 páginas, es una cosa impresionante, todo el mundo hablaba todo el tiempo, pero la ilusión era que se iba a aprobar rápidamente. Entonces la idea era, bueno, hacer una sola sesión y aprobarlo con las mayorías que tenía el Partido Nacional. Pero claro, la mayoría se empezó a sublevar, es decir, la mayoría del Partido Nacional no era muy amplia, era de un voto con relación al resto de la Cámara. Y siempre aparecía algún rebelde, es decir, siempre había alguien que no quería votar, entonces había que negociar con ese, entonces había que concederle algo en el texto de la ley. Bueno, en realidad, yo que sé, algo sobre caminería rural, porque después cuando vaya a mi pueblo me van a decir que la ley de reforma de caminería monetaria es solo negativa, y bueno, escuelas rurales para zonas de no más, es decir, un montón de normas específicas, digamos, que son el resultado del mercadeo de los votos. Entonces, está esto que mencionaba Matías, las detracciones. Las detracciones son lo que en la Argentina se llaman retenciones. Es decir, sobre el precio de venta, un precio de venta ficto, no el precio de venta real, de la lana y de la carne, el gobierno retiraba una proporción que eran, digamos, las detracciones famosas al cual se le iba a dar el destino original de crear un fondo para reconvertir la industria. Pero en realidad uno mira el resultado final y es una lista de distintos rubros a los cuales se atribuían los distintos aspectos de la reforma cambiaria y monetaria, de ese fondo de detracciones. Es decir, quedó una ley bastante confusa en realidad. Otro detalle interesante, los miembros informantes de la ley fueron 2 jóvenes diputados, Dardo Ortiz y Wilson Ferreira Aldunate, del cual prácticamente la defensa todo el tiempo la hizo Ortiz. Ferreira Aldunate interviene más bien poco, y cuando interviene, digamos, se juega fuerte por la ley, y es muy interesante, muy divertido, si uno se divierte con esas cosas, ver a Jorge Valle atacando la reforma cambiaria. Jorge Valle cuestiona, se ve que le dijeron, bueno, andá y habla. El que pelea, sí, abrazo partido infatigablemente todo el tiempo contra la reforma cambiaria es Flores Mora. Y es impresionante cómo está permanentemente encontrando argumentos, interrumpiendo, no duerme prácticamente. Es una cosa brutal. La idea de que se aprobara todo en una sesión se frustró porque Aquiles Lanza cayó desmayado y exhausto. Y bueno, se suspendió la reunión, que se llevaban como 20 y pico de horas de reunión. Se suspendió, cuarto intermedio, bueno, en fin, lo recomponen, etcétera. Bueno, continúa la sesión, pide la palabra Aquiles Lanza, pide disculpas, agradece a los compañeros que hayan atendido que yo, y cae desmayado de nuevo. Y allí el secretario le comunica al presidente que también está desmayando los taquígrafos, que por favor
pare la reunión. Bueno, entonces a partir de allí empiezan con reuniones, va a estar un mes discutiéndose la reforma cambiaria, ¿no? Estaba dejando el tendal. Pero muestra también hasta qué punto es difícil en este país transformar la mayoría parlamentaria en algo efectivamente capaz como para gobernar, un instrumento como para gobernar. Es muy complicado ese aspecto. Otra cosita más referida en este caso a la CIDE. La CIDE es un organismo extraño, como decía Matías, lo creó Assini con otra intención aparentemente. Según decía Quijano en Marcha, se había creado para redactar más o menos dignamente las cartas de intención. Es decir, hacer una cosa que fuera más o menos presentable. Se llamaba Comisión Interministerial de Desarrollo Económico, creo. Después le cambiaron en el año 63 la sigla, la refundaron, y ahí, digamos, creo que pasó a llamarse Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico. Se me trabucan, no sé cuál es cuál, pero sé que, digamos, la sigla no cambió. Pero sí cambió en instituciones y se transformó en un instituto de investigación. Ahí se ve que metieron plata, consiguieron crédito del exterior, vino gente de Chile, de la Universidad de Chile que tenía, digamos, donde estaba el núcleo productor de la teoría desarrollista, y acá se armaron unos equipos de investigadores impresionantes. Digamos, lo que dice Matías, todo el mundo le cayó, le pegaron de todos lados. Pero tiene un aspecto importante que lo obtuvo muy rápido, que es el tema de los planes de desarrollo. Fíjense qué interesante el hecho de que, digamos, plantear el desarrollo planificado era una experiencia soviética, era el estalinismo, ¿no? Los planes quinquenales. Pero que había dado un muy buen resultado. Uno miraba el resultado de los planes quinquenales y a pesar de la guerra y de todo lo que la guerra significó, la Unión Soviética había pasado de ser un país subdesarrollado en el año 24 a ser una potencia mundial 20 años después, 30 años después. Entonces era una experiencia para tomar en cuenta. Entonces la planificación es un aspecto que tiene, digamos, ocupa un lugar central en el desarrollismo, pero una planificación, claro, no a la soviética, una planificación indicativa, es decir, más o menos le sugería a la gente por dónde tenía que ir. Y eso, los planes de desarrollo, los planes de gobierno, fue una expresión que tuvo un prestigio impresionante a partir de entonces. Todo el mundo hablaba de la necesidad de elaborar planes de gobierno, de los planes de gobierno que nuestro sector político ha elaborado, etcétera, etcétera. Uno mira concretamente, y en la elección de 1966 solo hay dos sectores que tienen propiamente planes de gobierno, que son la 99, porque allí estaba Faropa, que había estado, digamos, digamos, sobrevolando por la CIDE, porque todos los que estaban ahí fueron alumnos de él, un poco que es un poco el padre del introductor del desarrollismo junto con von Seber, y por otro lado el FIDEL, el Frente Izquierda de Liberación, que se apropia e impulsa el programa que había aprobado el Congreso del Pueblo, que en buena medida también en el plan de la CIDE reconvertido, releído, digamos, en una perspectiva un poco diferente. Pero esos son los únicos planes de desarrollo. Sin embargo, uno mira, digamos, la campaña electoral de 1966 y todo el mundo habla de los planes, de la planificación, de la importancia de planificar, del desarrollo planificado, de los técnicos, etcétera, etcétera. Es, digamos, en ese sentido tiene una inmensa popularidad, mucho más que lo que pueda ser su aplicación específica, que fue bastante limitada. Sobre el tema de los proyectos de ley que presentó Ferreira Aldunate. Digamos, transformó a ver, disculpen, vamos a empezar por otro lado. La CIDE define la crisis económica, en principio, la crisis del Uruguay como una crisis económica, de raíz económica. Tiene que ver con las estructuras económicas. Es decir, allí hay una definición muy fuerte que me interesa rescatar, porque a veces se adjudica, digamos, la idea de que el Uruguay lo que tiene es una crisis económica a la mirada economicista del marxismo y cosas por el estilo. No, eso era un criterio general. Todo el mundo consideraba que la crisis era económica, y el hecho de que se presentara la reforma cambiaria y monetaria como una solución ya nos está mostrando dónde estaba el diagnóstico. La CIDE hace una definición muy fuerte en ese sentido. La crisis es una crisis económica. La salida de la crisis viene por el incremento de las exportaciones con valor agregado, modificar los términos de intercambio, la expresión que usaban permanentemente y que recordaba Matías. Y eso necesita una reforma agraria. Y eso tiene que partir de un cambio de las formas de explotación de la tierra. Bueno, y en buena medida la importancia que se le daba a la reforma agraria explica por qué es el primer plan que se termina.
y que se presenta, digamos, inmediatamente al Parlamento, lo presenta Ferrer Aldunate en 1964. Uno mira el elenco que dirige, que elaboró el plan de desarrollo rural, es muy interesante. Lo dirige un economista que se llama Antonio Pérez García, que tiene el mismo nombre que el sociólogo Antonio Pérez García, que era, lo recordarán los veteranos del IPA, el esposo de la profesora Carmen Aparato, pero que no es la misma persona. El secretario era Danilo Astori, que en aquel momento era yo que sé, tendría 20 y pocos años, y uno lee el elenco que elaboró el plan y está casi todo el CIMBE metido ahí, es decir, con lo que después fue el Centro de Investigaciones Económicas en la época de la dictadura. Bueno, allí están, digamos, metidos en ese equipo. Sacaron un plan impresionante que Ferreira Aldunate presentó al Parlamento en 7 proyectos de ley, que le pegaron de todos lados, y tal vez el que le pega más duro, y creo que con menos argumentos, es Quijano. Quijano titula su artículo Los 7 contra Tebas, porque son 7 proyectos, los destroza absolutamente, y además la sensación de que los destroza con una mano atada, que no está tirando todos los argumentos que le podría tirar, y al final termina con la cita clásica, ¿no? Tebas, la de las 7 puertas, a pesar del asedio de sus 7 enemigos, etcétera, igual seguirá, no podrá ser conquistada, como diciendo la Federación Rural, la Asociación Rural van a terminar ganando. Bueno, no se necesita ser muy profeta para eso, pero en fin. Ahora, de cualquier manera, años después, cuando aparece el otro plan, Servino también estaba en la CIDE, Bención también estaba en la CIDE, estaban en la parte de industria, que nunca se hizo ese plan. Cuando Servino y Bención presentan el Plan Nacional de Desarrollo en 1972, ahí Quijano les vuelve a pegar y allí reconoce que el plan del 64 tenía mucha más enjundia y estaba mejor elaborado. Loco, está muy bien, pero ¿por qué demoraste 7 años en reconocerlo? ¿Por qué no lo dijiste antes? No lo dijiste cuando te tenías delante. En fin, comentarios. Quijano tiene muy merecida fama como un comentarista económico y como un comentarista político relevante, tiene tal vez una fama inmerecida como profeta y, digamos, tendría que ser mirado de manera más crítica. Nunca viene mal mirar de manera crítica a la gente que uno tiene respeto. ¿No? No vale conmigo este argumento. Si alguno me tiene respeto, no me mire con mirada crítica, por favor. No vale para todo. Alguien está levantando la mano, dice Leticia. Sí, para Matías, cuando hablas en el 63 del doble mercado cambiario, ¿es el tema de pagar más dólares o menos dependiendo de qué? Estableció un dólar oficial para exportaciones, para servicio de deuda y para algunas importaciones, y el resto de las importaciones y después las transacciones libres quedaban en un dólar paralelo que iba a tener un valor más alto. O sea, esto implicaba volver a 2 tipos de cambios distintos. Que aparte después en la larga termina siempre en la existencia inclusive a veces de un tercer tipo de cambio en el mercado negro. Porque a medida que empieza a haber escasez de divisas, en el segundo tipo de cambio tampoco hay. Entonces se termina muchas veces en el mercado clandestino. Va en ese sentido. Después las categorías de las importaciones las van variando. Esto que dice Carlos, a medida que se va volviendo más complicado el panorama, van pasando más importaciones para el mercado para el tipo de cambio más caro. Y ya que me lo preguntás, aprovecho a decirlo. La 15 festejó cuando hizo esto, porque Luis Valle prácticamente dijo, yo tenía razón, esto es lo que nosotros siempre propusimos y ahora lo están haciendo de vuelta, y lo editorializaron, dijeron, bueno, ahora los blancos están teniendo un poco de sentido y están haciendo lo que es correcto para el país. Paramos un ratito, si les parece, 5 minutos y después seguimos. Entiendo este silencio como una afirmación. Muy bien, sí. Sí, Gracias, perfecto. gracias. Gracias, Perfecto, pueblo. vamos.
Bueno, ya a las 10 seguimos, si les parece, esperamos un momentito más. Bueno, seguimos. Vamos a continuar. Vamos a ver un poco, como decía Matías, vamos a cambiar un poquito el orden y vamos a ver primero la parte de la movilización social y la unificación sindical, y luego vamos a ver un poco la parte de las elecciones. La sociedad es muy desorganizada, no hace las cosas que nos simplifiquen. El proceso de unificación sindical empieza en 1956 por allá y termina en 1966, es decir, que pasa toda la elección del 58, del 62 y entre medio sigue marchando ese proceso. Pero el punto, digamos, vamos a hacerlo para que tenga unidad, es sumergiendo dentro del proceso las elecciones de 1962, que tienen su propia historia, que tienen su importancia, y que, digamos, de alguna manera ustedes la pueden, digamos, revisar también en la bibliografía que les dimos, en algunos de los materiales que les pasamos. Voy a empezar con la unificación sindical. El tema de la unificación sindical ahora está muy convertido en una especie de realidad intangible, ¿no? Si hay algo que en general los sindicalistas reivindican, es el hecho de que exista el PIT-CNT y que funcione y que se pueda mantener. Pero digamos, que esa idea se logre imponer fue un resultado de mucho tiempo. La idea predominante más bien era la inversa. Es decir, si uno mira desde los comienzos de la actividad sindical en el país, estoy hablando de final del siglo XIX, principios del XX, hay muchas centrales sindicales que en general su proyecto se vinculaba mucho con un proyecto político. Y uno identificaba, bueno, tal central tiene que ver con los anarquistas, tal otra central tiene que ver con los socialistas, etcétera, etcétera. En general, obreros sindicalizados eran pocos. Decir que los sindicatos en 1910 eran mayoritariamente anarquistas no es decir mucho, porque eran muy poquitos los anarquistas. En la FORU, la Federación Obrera Regional Uruguaya, anarquista, estaban afiliados varios gremios, pero para afiliar un gremio a la FORU alcanzaba con que se afiliaran 2 o 3 trabajadores de esa rama de actividad. No era necesario que se formara el gremio y que después el gremio pidiera la incorporación a la FORU, eso no ocurría. Además, por el enfoque anarquista del problema sindical, los anarquistas prefieren ser pocos y tener ideológicamente fuertes que ser, digamos, un sindicato masivo pero sin ninguna definición ideológica. Entonces, para los anarquistas ser pocos pero buenos es muy importante, y eso es justamente lo contrario de cualquier tendencia a la unidad sindical. Por otra parte, las experiencias eran bastante embromadas, es decir, cuando se intenta hacer una central sindical es a partir del año 40-41, cuando se reactiva, digamos, la vida sindical, en parte por la herencia de la crisis del 30 y en parte por la aprobación de la ley de Consejo de Salarios, que de hecho obliga, define quiénes son obreros y quiénes son patrones. No era tan claro, estaba bastante confuso. En ese contexto surgen, digamos, nuevos sindicatos
AEU ahora está por cumplir 80 años, justamente aparece en el 42, y son muchos los sindicatos que aparecen en el año 42. Pero lo interesante es que allí se forma una central, la Unión General de Trabajadores, que va a tener muy corta vida, es decir, la UGT se forma un poco con ese impulso de las, bueno, digamos, la post-crisis, más la perspectiva de crecimiento, más la idea de que, bueno, los sindicatos los obreros tenían que tratar de trabajar juntos, etcétera, etcétera, pero muy pronto el sindicato se quedó bastante golpeado por un episodio que ocurrió en una huelga en el Cerro, donde los huelguistas acusaron a los trabajadores vinculados al Partido Comunista de haber roto la huelga. Fue un episodio traumático, cuyos efectos duraron por muchísimo tiempo. Creo que la crisis desapareció definitivamente cuando se murió el último de los que había participado en el lío, porque digamos, lo recordaban permanentemente, lo tenían muy, muy fijo en la cabeza. Y de allí salió lo que se llamaron los sindicatos autónomos. Los sindicatos autónomos eran aquellos que eran, digamos, ajenos a la UGT. La UGT era de sindicatos comunistas y estaban los sindicatos autónomos que tenían su propia línea. Ahora, los sindicatos autónomos eran sindicatos muy celosos de su autonomía. Había unos cuantos sindicatos autónomos muy poderosos, la Federación Autónoma de la Carne, AEU, etcétera, etcétera, pero lo que los sindicatos autónomos reivindicaban sobre todo era ser autónomos, es decir, no se juntaban con otros sindicatos autónomos. Y cada vez que aparecía un nuevo sindicato autónomo, lo miraban con muchísima desconfianza. ¿Este será realmente autónomo o estarán inventando quién sabe qué cosa para infiltrarse dentro de nuestros sindicatos? Entonces ahí, digamos, hay todo un problema que marca, digamos, una diferencia importante dentro de los sindicatos. Una cosa, por favor, de vez en cuando me aparece un cartelito en la computadora que dice su conexión a internet es inestable. Sí. No sé, digamos, si tiene algún efecto visible, pero si dejan de escucharme o cosas por el estilo, por favor, háganmelo notar. Te escucha perfecto, Carlos. Está Te muy bien. avisamos. Tal vez, Sí, ahora sí. me dejaste nervioso, Miriam, de repente si se escuchara menos pasaría mejor, más desapercibido. Bien, pero entonces, digamos, a eso se le agrega un tercer elemento y es la Guerra Fría. La Guerra Fría, digamos, marca también a los sindicatos e introduce un nuevo clivaje en el sindicalismo, que son los sindicatos libres. Aparece digamos, la Organización Sindical Mundial, que tiene su sede en Checoslovaquia, y entonces allí los sindicatos de afiliación comunista se van a afiliar a la Federación Sindical, a la Organización Sindical Mundial. Aparece la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, la CIOSL, que está muy vinculada con la AFL-CIO de Estados Unidos, y entonces allí, digamos, como que quedan los sindicatos democráticos, los sindicatos comunistas y los sindicatos autónomos. Y en el marco de la Guerra Fría, bueno, se promueve la formación de una central, la Confederación Sindical del Uruguay, la CSU, que va a tener, digamos, una actividad bastante fuerte allí en principio, primera mitad de los años 50, el cual, digamos, la CSU es vista con cierta simpatía, digamos, era más vista, incluso en algunos casos parece que fueran más simpáticos a los sindicatos autónomos, la CSU que la UGT. Para el Partido Socialista, por ejemplo, tiraba más a la CSU que la UGT. Para muchos anarquistas, en definitiva, uno sabía bien dónde estaba el enemigo en la CSU y no en la UGT. Es decir, había allí una situación que hoy nos resulta rarísima. Ahora, a todo eso, digamos, empieza a producirse todas las huelgas derivadas de la crisis del neovallismo. Fundamentalmente la crisis, la huelga de la industria de la carne de 1956, que fue una huelga gigantesca, fue una huelga enorme. Incluso, bueno, cuando se anunció que se retiraban, el SWIFT y el ARMON se retiraban del Uruguay, etcétera, etcétera, bueno, allí una terrible movida que promovió una enorme solidaridad de los sindicatos, tanto de la UGT como de la CSU. Y entonces allí la Federación Autónoma de la Carne dijo, bueno, era el momento de aprovechar esta circunstancia, propuso, bueno, empezar a conversar sobre la formación de una central única, con algunas condiciones, y una de las condiciones era que todos los sindicatos participaran
en las conversaciones, no solo los de la UGT o los de la CSU, sino todos. Cosa que al principio todos dijeron que sí, y se creó una comisión procentral única que empezó a trabajar. Ahora, rápidamente la CSU se retiró. Cuando la CSU se retiró, también se retiró la Federación Autónoma, porque ya no se cumplía la condición, pero la comisión de coordinadora procentral única siguió trabajando. Allí hay una cosa interesante, y es lo que han marcado, bueno, Rodolfo Porrini lo ha estudiado bastante bien, que es el hecho de que la generación de trabajadores que entra, digamos, a trabajar en las industrias que surgen en el contexto de la post-crisis del año 30 y de esa opción por la industria nacional, y etcétera, etcétera, esa generación de trabajadores no tiene pasado. Por lo tanto, no ha heredado todos los conflictos que venían de la década del 20. En buena medida, los sindicalistas activos en la década del 20 quedan muy pocos en la década del 30. Y los que entran a trabajar en las fábricas en la década de finales de los 30, principios de los 40, son gente que viene de otros lados, que viene del interior, que viene del artesanado, que viene de distintas actividades. Por lo tanto, hay allí una fractura en la historia sindical entre lo que eran los sindicatos antes de la crisis del 30 y lo que van a ser a partir de 1940-41. Y allí uno de los aspectos más interesantes que tienen estos sindicalistas es que son los que tienen la mística de la unidad sindical. Es decir, Gerardo Cuestas, Héctor Rodríguez, toda esa gente que uno dice, bueno, son los padres fundadores, José de Lía, de la CNT, van a ser gente que vienen hablando de la coordinación desde los años 40, y que a pesar del mandato de los partidos, a veces el mandato de los partidos es muy claro, en un sentido, mantienen esa idea. Bueno, Héctor Rodríguez se va del Partido Comunista justamente por el conflicto de identidad que le representa las directivas del partido con lo que es su identidad como obrero textil. Y en determinado momento la línea del partido indicaba determinadas actitudes con respecto a un conflicto textil, y Héctor Rodríguez largó el Partido Comunista. Renunció como diputado también, es decir, ahí hacían una opción muy fuerte por la unidad sindical y trabajaron mucho para esto. Entonces, cuando en 1956 se cae la propuesta de la Federación Autónoma de la Carne para hacer una central sindical, la comisión coordinadora sigue trabajando, en buena medida porque está esta gente. Hay gente de estas que quiere llevar adelante. Y acá no es, digamos, la idea de que estaban los sindicalistas de determinada línea en una actitud y los de otra línea en otra. Acá uno ve que hay gente que proviene de todos lados. José de Lía venía del Partido Socialista, Gerardo Cuesta pasa del Partido Socialista al Partido Comunista, Héctor Rodríguez había sido comunista y se separa, pero todos, digamos, coinciden en esta idea de promover la unidad sindical. El gran impulso viene en el año 58, con lo que mencionaba Matías la vez pasada, de que se da en el contexto de la preelección del 58 simultáneamente la movilización por la ley orgánica de la universidad y la movilización por el reclamo de un conjunto de leyes sociales que incluían licencia anual, salario vacacional, de asignaciones familiares, un montón de reivindicaciones, que marchaban, digamos, que se unifican en la movilización y que, bueno, crearon esa consigna tan connotada de obreros y estudiantes unidos y adelante. Es decir, esa especie de verbalización de la unidad entre los universitarios y los sindicalistas, que es muy rara de ver en el mundo. No se dan muchos ejemplos. Hace unos años el PIT-CNT puso en el Paraninfo de la universidad una placa recordando que en el año 59 se habían reunido allí la Comisión Pro Central Única. La comisión se llamaba las Asambleas Consultivas Pro Central Única, que es el comienzo del proceso que termina en la CNT. Y allí pusieron una placa en el Paraninfo recordando esas reuniones, y me acuerdo que lo que dijeron es que no hay otro caso en el cual la universidad y los sindicatos hayan actuado tan en conjunto para lograr un objetivo que en realidad a la universidad le queda bastante fuera, si vamos a ver concretamente lo que son los intereses universitarios. Pero en 1958, en el marco de toda esta movida, se aprueba la ley orgánica y la FEU, ahora co-gobernante de la universidad, le ofrece a la Comisión Coordinadora de los Sindicatos la posibilidad de reunirse en el Paraninfo de la universidad. Y bueno, allí empiezan a hacerse en el año 59 las reuniones. Bueno, son reuniones complicadas. Hay algunos problemas que parecen insolubles.
hay un objetivo central que es crear una central única. Y para que haya una central única tiene todo el mundo muy claro que tienen que estar todos los sindicatos. Y todos los sindicatos no son todos los sindicatos, no nos engañemos, pero son los sindicatos comunistas, los sindicatos autónomos y los sindicatos anarquistas. Los sindicatos amarillos pueden quedarse afuera, no hay problema, pero estos otros tienen que estar. Es decir, los sindicatos de la CSU eran vistos con mucha desconfianza, pero sobre todo el premio mayor era conseguir a los anarquistas, ¿no? Que son complicados, ¿no? Y entonces allí se plantearon varias situaciones. Para los anarquistas, por ejemplo, un tema importante era si los dirigentes de la central iban a ser rentados o no. Para los anarquistas, dirigentes rentados es la creación de una burocracia sindical. Y la burocracia siempre es negativa. El obrero tiene que ser, el dirigente sindical tiene que ser un trabajador más que dedique una parte de su tiempo, además de su trabajo, cumplir regularmente su trabajo, a hacer digamos, la actividad sindical. Caterine, ¿estás levantando la mano? Caterine Montiel, perdón, era yo que tenía el mouse arriba de la cara del recuadrito y se veía una mano. Perdón, Caterine. Perdón, disculpas a todos. Decía, los anarquistas no aceptaban que hubiera dirigentes rentados, pero para el resto, para los sindicatos no anarquistas, tener dirigentes rentados era natural, es decir, si el tipo está dedicado a trabajar para el sindicato, que trabaje para el sindicato. Es natural, digamos, tener ese fuero sindical que lo libre de la actividad, digamos, de todos los días para poder dedicarse al sindicato. Entonces allí hay un conflicto importante. Otro conflicto importante es, bueno, la afiliación internacional. Los sindicatos comunistas quieren unirse a la Organización Sindical Mundial. Los sindicatos anarquistas no quieren unirse a ninguna. Los sindicatos socialistas más bien preferirían que no le hicieran la pregunta. Es decir, allí hay un tema que admite cierta discusión. Pero el nudo del problema es la pregunta siguiente: ¿cómo se toman las decisiones? ¿Cómo se toman las decisiones? Bueno, allí hay dos propuestas. Una propuesta es, se toman por votación. Por mayoría, la mayoría de votos, no. Los anarquistas esas no te las llevan de ninguna manera, porque los sindicatos anarquistas son pocos. Y no tienen, digamos, en una votación así a mano alzada, en una asamblea o en un plenario o en una mesa directiva, pierden. Y eso es justamente lo que no quieren. ¿Qué proponen? Proponen unanimidad. Pero la unanimidad que a ellos les da garantía también implica el riesgo de que si un sindicato amarillo se les mete en la mesa sindical y vota en contra todas las medidas, chao, se murió la central, no puede funcionar. Bueno, esos problemas quedaron allí medio en discusión, pero ya el hecho de identificar los problemas era un paso adelante para encontrar la solución. Y bueno, se encontraron soluciones. Lo más interesante, lo más, digamos, llamativo de todo, es que la central sindical no es tal central sindical. No. Es decir, la central sindical no es, digamos, como la CGT Argentina o como cualquiera de las centrales sindicales. Es una coordinación de sindicatos. Los sindicatos designan a sus delegados para trabajar en común para coordinar distintas acciones. Entonces, como la central sindical no existe como tal, no tiene por qué tener afiliación internacional, ni tiene por qué decidir si los dirigentes van a ser rentados o no. La central sindical no tiene dirigentes rentados. Ahora, si un sindicato quiere rentar sus dirigentes, es cosa de ellos. Otro sindicato no lo quiere rentar, también. Esa parte se resuelve por ese lado. Claro, uno queda un poco como en el aire, ¿qué cosa es esta central sindical que no tiene nombre ni estructura? Pero el punto más interesante es el punto de las votaciones. Después de darle muchas vueltas, llegaron a la siguiente propuesta. Las decisiones se toman por unanimidad. Ganaron los anarquistas, sí, pero atención. La unanimidad vale, digamos, pero los sindicatos pueden abstenerse. En el caso de que haya una propuesta que un sindicato considere que no está de acuerdo, bueno, digamos, se abstiene de votarla. Generalmente cuando hay una discusión, un intercambio grande, bueno, se hace una votación exploratoria, a ver cómo van las cosas. Bueno, queda claro que una propuesta tiene mayoría y la otra no la tiene. Entonces la idea es, bueno, vamos a votar primero la que no tiene mayoría. Votamos la que no tiene mayoría, se rechaza, y entonces votamos la otra. Y en la otra
ganan los que tienen mayoría, los que querían la primera nominación se abstienen y punto final. Quedamos todos, arreglamos la cosa. Entonces, esa decisión de tomar las definiciones de la central por esta forma tan extraña de votar, había una excepción, y es cuando un sindicato hacía cuestión de que eso violaba los principios de la organización de su sindicato. No, eso no te lo puedo llevar de ninguna manera. Bueno, seguimos discutiendo, vamos a ver hasta qué punto Porque un voto en contra rompe la unanimidad. Y si el voto en contra rompe la unanimidad, se acaba la central. Y allí se crea, en 1960 se pone en marcha un primer proyecto de central sobre estas bases. Ya incluye algunos sindicatos anarquistas, pero que tiene alguna cosa rara. En primer lugar, se crea una mesa directiva de la central que no tiene todas las sillas ocupadas. Es decir, los sindicatos que se incorporen a la central pueden tener lugar en la directiva. No es que les coopten toda la dirección y entonces a partir de allí lo único que te queda por hacer es obedecer a lo que dicen en lugar de la dirigencia. ¿Entienden cuál es el tema? Es decir, hay espacios abiertos, hay espacio para que se integren nuevos sindicatos, hay posibilidad de hacer, digamos, una ampliación mayor de esta central. Claro, la miran con muchísima desconfianza, no se sabe qué va a pasar con ella. Tiene otra característica, la central, y es que en sus estatutos se establece que en los congresos que convoque la central pueden participar con voz y con voto todos los sindicatos, estén o no afiliados a la central. Lo cual implicaba ya un grado de apertura enorme. Comparado con lo que habían sido la historia de las centrales sindicales en el Uruguay, esto era como tirarse así a la piscina. Me acuerdo de haber visto, hice un trabajito sobre eso, unos artículos que publicó Randonea en Marcha, que la veía con enorme desconfianza. Randonea, bueno, de tendencia anarquista, el sociólogo, consideraba que eso no era el momento para hacer una central sindical. Los momentos para hacer una central sindical eran cuando existía una fuerte etapa de crecimiento económico donde se fortalecía los asalariados, como el caso del primer vallismo, o cuando tenía el apoyo del gobierno, como pasó en 1942 cuando se creó la UGT, que allí el gobierno de Valdomir le prestó hasta el estudio auditorio del Sodre para que hicieran la asamblea fundacional. Pero en 1960 no había ninguna de esas cosas, así que ¿qué pronóstico que había para esta central según Randonea? Bueno, no me lo hagan decir porque queda feo, pero digamos, Randonea no lo veía como una cosa viable. Sin embargo, funcionó. Ya presidía esta central sindical José de Lía, con lo cual el Partido Comunista estaba mandando una señal, y era no pretendía hegemonizar la central. Que esto era una cosa también importante. Una cosa es que el Partido Comunista lo diga, otra cosa es ver cómo lo hace. Bueno, lo empieza a hacer. La figura más representativa de la central era un sindicalista no alineado con el Partido Comunista, con un pasado en el socialismo, pero no demasiado firme. Y había vicepresidencias, digamos, en las cuales, bueno, se podía negociar quiénes eran los que iban a estar al frente. 1960, digamos, toda esta movida por la central sindical tiene un trasfondo importante, que es el hecho siguiente. Hay una política, como decía Matías, que estaba expresada por el neovallismo en su oposición a ella, diciendo que era una política de desmantelamiento de la industria. Una política que eliminaba fuentes de trabajo, que tenía, digamos, como un objetivo eliminar todas aquellas que eran las formas de vida de los trabajadores. Y entonces, para enfrentar esa política, no era del caso tener una respuesta así momentánea, bueno, una huelga para pedir aumento de salario, una huelga para evitar que se cierre una fábrica, una huelga para objetivos puntuales, así medio como al golpe del balde, porque en definitiva, si uno está enfrentando una política sistemática, esto no tiene resultado. No hay en ese caso que uno diga, bueno, con esto cambiamos la historia. Si hay una política permanente, los obreros pueden hacer huelgas para tener aumento de salario, pero la inflación le va a comer el aumento de salario. Podrán hacer huelgas para que no se cierre la fábrica, pero si la fábrica no tiene mercado, se va a cerrar. Entonces, para enfrentar eso, lo que se necesita es tener una postura global de los sindicatos, y hacia eso va apuntando la unificación sindical, a crear un movimiento que, digamos, organice a los sindicatos de tal manera de proponer una política alternativa
a la política que se está proponiendo por parte del gobierno. Una política diferente, apoyada en los sindicatos. Esto va a marchar bastante bien si uno mira, digamos, el poder adquisitivo de los salarios y la inflación entre los años 60 y 65, más o menos 66, se mantiene bastante firme, bastante cerca. Es decir, los asalariados, a pesar de que la caída del poder adquisitivo de los salarios es un tópico habitual en los discursos, no se nota en las estadísticas. No hay, digamos, la defensa del poder adquisitivo de los salarios es uno de los logros primeros, aparentemente, por lo que uno puede ver, de este primer intento de unificación sindical que arranca en 1960. Pero la historia sigue. Y la central sindical toma dos medidas. Una, convocar a un congreso de sindicatos en 1964 a los efectos de, bueno, ver qué medidas se toman, la política sigue de desarticulación de la industria sigue adelante, en fin, la inflación sigue siendo cada vez más problemática, el gobierno tiene, digamos, como decía Matías recién, una política económica bastante errática y además muy golpeada por, por la coyuntura económica. Hay además ahí, digamos, un episodio en el año 64 que es brutal, y es que como existe la expectativa de que los precios internacionales de la lana suban, los productores laneros retienen la zafra esperando esa suba, con esa mentalidad de que si yo la vendo hoy me pierdo el incremento del precio de mañana. Como no era frecuente que subiera el precio de la lana, ese era un momento muy particular, pero no vendían. ¿Y qué pasó? Y bueno, pasó lo que pasa siempre, en determinado momento el precio dejó de subir y empezó a bajar. Pero entonces allí, digamos, los productores de lana también se negaron a vender, reclamándole al gobierno una devaluación, para obtener una ganancia en pesos equivalente a la que hubieran obtenido si lo hubieran vendido en el momento. Al final el gobierno termina devaluando por presión de los exportadores. Es decir, eso mostraba a la mirada del movimiento sindical un peso, digamos, de los sectores empresariales impresionante que necesitaba una respuesta también fuerte. Entonces el Congreso Sindical de 1964 apunta un poco a eso. Y para 1965, un segundo paso, un Congreso del Pueblo, es decir, ampliar la convocatoria no solo a los sindicatos, sino al movimiento social en general, para poder elaborar un plan alternativo al plan económico que estaba llevando adelante el gobierno. Esa asamblea de 1964 fue convocada con el nombre de Convención Nacional de Trabajadores. Y esa Convención Nacional de Trabajadores se desarrolla en un contexto muy particular. Se reúne al día siguiente el golpe de Estado en Brasil. Y, digamos, todos los dirigentes sindicales que participaban allí estaban muy impresionados con lo que había pasado en Brasil. ¿Cuál era el punto? Y el punto era que un gobierno que en definitiva defendía a los trabajadores, a los pequeños productores rurales, es decir, que hacía la política popular que se suponía a los sindicatos les debía interesar, cuando se produce el movimiento y cae el gobierno, nadie se mueve para defenderlo. Nadie sale a defenderlo. Y eso después fue visto como un error táctico muy importante, porque en realidad Brasil es muy grande, y aunque el golpe de Estado se producía en Río de Janeiro, Río Grande del Sur y Minas Gerais, el resto del ejército de Brasil no necesariamente apoyaba el golpe de Estado. Y si el Poder Ejecutivo o algunas organizaciones hubieran reivindicado, digamos, la legalidad, era posible que aparecieran sectores del ejército que se pusieran del lado del gobierno. Nada de eso pasó, nadie se movió, nadie hizo nada. Entonces, el peligro de un golpe de Estado en 1964 es tema permanente. Hago este silencio para que recapaciten un momento cuántas veces sintieron a dirigentes políticos de 1973 recordando el golpe de Estado diciendo ¿qué nos íbamos a imaginar que en el Uruguay? Loco, ¿en qué Uruguay vivía? Se viene hablando de golpe de Estado de los años 60. Y en el 64 era impresionante, estaba en los diarios el aviso del golpe de Estado. Entonces, esa situación, digamos, hace que, primero, el movimiento convergente se refuerce. Está además la experiencia de los años anteriores, donde los sindicatos pueden ver que efectivamente el Partido Comunista hablaba en serio cuando decía que no quería hegemonizar la central. Por otro lado, que los compromisos se cumplían, las decisiones se tomaban por
mecanismos de votación unánime, etcétera, etcétera. La presión, además de la situación, era muy grande. Entonces de allí salió la propuesta, que aparentemente quien fue el portavoz fue Gerardo Gatti, bueno, como es del sindicato de tipógrafos, que propuso, bueno, transformar esa asamblea en una coordinación permanente. Un anarquista proponiendo esto, todo el mundo dijo, sí, ya mismo. Bueno, pero tenemos que redactarlo vos. Lo que redactes te lo votamos. El artículo que redactó Gerardo Gatti, que se votó como decisión, y es el artículo fundacional de la CNT como organización, es casi, digamos, incomprensible, porque es tan cuidadoso para no establecer compromisos permanentes que al final uno no sabe qué es la CNT. ¿Qué cosa es la CNT? Bueno, es algo que tiene, en fin, sí, lo votaron todos por unanimidad. Y a partir de allí quedó la CNT como una coordinación permanente de sindicatos con el proyecto de discutir sus estatutos, que se iban a discutir a nivel de toda la base y que después se iban a aprobar cuando llegara el momento. Pero en principio la CNT era solamente eso que Gerardo Gatti había definido, que venía a ser la continuación de la central que se había fundado en 1960. Allí también, y es interesante verlo porque después resultó difícil de rastrear, allí también se decidió que en caso de golpe de Estado, la central inmediatamente decretaría la huelga general. Que el golpe de Estado sería respondido con una huelga general. Pero, como hablar de golpe de Estado en 1964 en el Uruguay no quedaba bien, no se hablaba, se entendía que se le tenía mucha, se tomaba muy en serio la cualidad performativa del lenguaje. Si vos hablás de golpe de Estado, vas a las brujas, las construís acá. Si hablas de la perspectiva de un golpe de Estado en Uruguay, estás creando la posibilidad de un golpe de Estado en Uruguay. Entonces, digamos, de golpe de Estado prácticamente no se hablaba. Bueno, pero es una realidad. No te gusta no hablar, pero digamos, alguna decisión hay que tomar. Entonces, no se puso por escrito, ni se publicó, pero se tomó la decisión de que en caso de golpe de Estado, inmediatamente irían a la huelga general. Después don Héctor Rodríguez se volvía loco buscando dónde estaba esa decisión. Esa decisión no está en ningún lado, no se escribió siquiera. Bueno, pero entonces, ¿cómo se sabe que existió? Bueno, en 1966 ya se había desproscripto la referencia a los golpes de Estado, ya estaba todo el mundo hablando de eso todo el tiempo. Héctor Rodríguez publica en Marcha un articulito. Héctor Rodríguez era columnista habitual de Marcha, y allí en esa columna dice: por su parte la CNT ratificó la decisión de ir a la huelga general en caso de golpe de Estado. Estamos en 1966. La única posibilidad, el único momento en el cual la CNT podía haber tomado esa decisión, fíjense que Héctor Rodríguez utiliza el verbo ratificó, es decir, que ya estaba tomada de antes. La única oportunidad pudo haber sido en 1964. Pero desde 1964 está, digamos, armado el dispositivo que en cuanto haya un golpe de Estado, inmediatamente se pasa a la huelga general. Y se convoca, digamos, por un lado se inicia la discusión sobre el estatuto, que va a durar 2 años, y por otro lado se convoca al Congreso del Pueblo al año siguiente. El Congreso del Pueblo es más que un congreso sindical. El Congreso del Pueblo es un congreso de, como decían los fascistas, las fuerzas vivas. Es decir, pequeños comerciantes, pequeños productores rurales, artesanos, pequeños industriales, bueno, obreros, en fin, todo lo que no era gran empresario, juntarlo allí. Era una realidad imaginaria, si vale, se puede decir así, desde los años 30, hasta que la ley de Consejo de Salario estableció el corte, de decir, bueno, quiénes son asalariados y quiénes son patrones. Y entonces puso a unos de un lado de la mesa y a otros de otro. Pero, digamos, el Congreso del Pueblo un poco recupera esa idea de que existe una solidaridad básica en todos los sectores sociales, más allá de del carácter de tener o ser un pequeño empresario, o ser un asalariado, etcétera, etcétera, y que podía dar por resultado la confluencia de esfuerzos importantes.
1965 se reúne el Congreso del Pueblo. Está precedido de una enormidad de discusiones a nivel del comité de base de las fábricas, donde se discuten distintos planteos, donde se manejan distintas intervenciones, etc. Allí tuvo un papel muy importante el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, los que venían de la CIDE y que de hecho fueron los asesores y un poco los que dieron letra para armar buena parte de esta propuesta. El Congreso del Pueblo aprueba lo que llama el Plan de Soluciones a la Crisis, que es así un plan político alternativo del que se estaba llevando adelante el gobierno. Y esto preocupó mucho, asustó mucho, alarmó muchísimo. ¿Por qué razón? Y bueno, porque de hecho esto aparecía como el germen de un partido de los sindicatos, el germen de un partido laborista uruguayo. Si uno mira la cantidad de personas representadas con las organizaciones que se reunieron en el Congreso del Pueblo y ve que el plan político que propone el Congreso del Pueblo es lo que habitualmente decían los políticos de tribuna, pero después no hacían, la idea de que, digamos, podía acá salir una confluencia que transformara este movimiento sindical en partido político, como ocurrió en varios países europeos, era una posibilidad real. Era una cosa que estaba allí. Tanto que, como lo dice Philippe Aigé en su diario de agente de la CIA, bueno, tuvieron que hacer una serie de movidas para tratar de contrarrestar un poco esto. Y Philippe Aigé dice claramente que la movilización de los sindicatos y movimientos políticos, movimientos sociales que se reunieron en el Congreso del Pueblo era mucho mayor que cualquier otra de las que podía movilizar cualquier partido político. Además, en marzo, abril del 65, la CNT convoca su primer paro general, y fue como 1 de mayo. Montevideo se paralizó. Es decir, la capacidad de movilización, la capacidad de bloqueo que va a tener la central sindical a partir de allí va a ser un elemento que había que tomar permanentemente en cuenta para poder llevar adelante cualquier resolución del gobierno. Y creo que, digamos, si uno mira esto como un agente permanente de actividad, digamos, en esos años, da la explicación de algunos de los fenómenos que mencionaba Matías. Por ejemplo, la política errática en materia económica que lleva adelante el gobierno blanco, digamos, la idea de aplicar la reforma cambiaria va a resultar bloqueada porque la movilización social la vuelve imposible, o por lo menos la vuelve muy difícil. En 1962 la política de la reforma cambiaria se fue al diablo, y el dólar a 11 pesos se transformó en una bandera electoral. Claro, al otro día las elecciones fueron los problemas. Entonces, esa idea, digamos, de que se puede aplicar sin más la reforma cambiaria va a ser una idea que va a demorar mucho. Bueno, en la crisis de 1965, en la crisis bancaria de 1965, la central sindical va a tener un papel relevante. El desencadenante de la crisis, fíjense que se está produciendo una crisis bancaria. Hay una corrida persistente sobre el Banco Transatlántico, que es el banco más grande, el banco privado más grande del sistema, que es un banco nacional además. Esto lo sabe el gobierno, tanto que un integrante del Consejo de Gobierno retiró como 1 millón y pico de pesos que tenía depositado en ese banco. Y 1 millón y pico de pesos desde 1965 todavía era una cantidad considerable de plata. Pero el gobierno no tomaba ninguna medida. Y al final, quien decidió cerrar los bancos fue AEBU. Hizo una asamblea que empezó como a las 7 de la tarde y terminó como a las 6 de la mañana el día siguiente, que decidieron iniciar una huelga general por tiempo indeterminado en defensa de los puestos de trabajo. Un mensaje más claro que ese no era posible, ¿no? Entonces, a partir de allí, digamos, bueno, el gobierno empezó a tomar medidas, decretó un feriado bancario, etcétera, etcétera. Bueno, hizo lo que se esperaba que el gobierno hiciera. Pero en definitiva, digamos, la crisis la frenó el sindicato bancario. Digamos, el otro episodio que mencionaba Matías, que también tiene que ver con esto, es la creación de la Comisión Nacional de Acuerdo Social, que estaba prevista en la CIDE, y que Héctor Lorenzo Ríos echa adelante cuando estaba como subsecretario de Hacienda en plena crisis. Héctor Lorenzo Ríos y Wilson Ferreira Aldunate fueron más o menos las cabezas visibles del intento de elaboración y estructuración de una política alternativa a la del Fondo Monetario Internacional para enfrentar la crisis
de 1965. No les spoileo ningún mensaje si les digo que le salió muy mal, pero por lo menos el intento existió. Y Héctor Lorenzo Ríos convoca, propone la creación de la Comisión Nacional de Acuerdo Social y establece, digamos, bueno, las líneas generales de su directiva. Héctor Rodríguez contaba, Héctor Rodríguez fue como representante de la CNT, porque para la Comisión Nacional de Acuerdo Social, y este también es un dato importante, había que convocar representantes de los empresarios y de los trabajadores. Y los representantes de los trabajadores iban a ser 3. Uno le correspondió a la CCU y 2 a la CNT, que todavía de hecho no existía, es decir, era reconocerle a la CNT una capacidad de incidencia en la vida corriente, en la vida social, que todavía uno piensa, llevando tan poco tiempo de vida, no podrá existir. Héctor Rodríguez contaba que, bueno, llegaron a la comisión, a la primera reunión. Bueno, Héctor Lorenzo Ríos la presentó. Dice, Héctor Lorenzo Ríos, yo no sé si alguno tiene esa duda, pero para mí nunca sabía si Lorenzo era nombre o apellido. Después descubrí que era hermano de un amigo de Quijano que se llamaba Solano Ríos. Entonces el apellido es Ríos. Héctor Lorenzo son sus nombres. Héctor Lorenzo Ríos presentó la comisión, se invocaba al patriotismo de todos los trabajadores y los empresarios para resolver una situación que era enormemente crítica, en fin, lo que estaba en el sentido común, ¿no? Y sí, Valentín me dice, el apellido es Ríos, sí, pariente tuyo, Valentín. El punto, digamos, es que sí, perdón, vamos a hablar bien. Gran personaje, un valioso político, fuera de toda broma, era muy peleador, era realmente un político muy importante. Pero digamos, presentó la cosa y a continuación hablaron los empresarios, dice Héctor Rodríguez, y bueno, plantearon la necesidad de la paz social, del acuerdo social, de la necesidad de que no haya huelgas, de que no haya paros, no frenar la producción, tratar de bajar los costos, así que no reclamar muchos aumentos de salario tampoco, etcétera, etcétera. Y claro, los representantes de la CNT inmediatamente se pusieron de punta. No, eso no puede ser, las medidas tienen que ser otras, etcétera, etcétera. Y dice que uno de los representantes de los empresarios le dice, bueno, ¿y ustedes qué tienen para proponer? Y dice Héctor Rodríguez, sacamos el plan de solución a la crisis del Congreso del Pueblo y dijimos, bueno, esto es nuestra propuesta. Y llegaron todos helados, pidieron unos días para estudiarlo, nunca más se reunió la Comisión Nacional de Acuerdo Social. Es decir, el proyecto no funcionó porque en realidad lo que se esperaba de ese acuerdo social era, bueno, lo habitual. Pero lo importante es que la Comisión Nacional de Acuerdo Social es el primer reconocimiento oficial que recibe la CNT de su existencia. Es decir, Lorenzo Ríos, en definitiva, lo convocó a la CNT. Podría haber pedido, los 3 hubiera tenido un lío político si convocaba a los 3 representantes de la CNT. Todavía convocó a uno de la CCU, pero ya la mayoría eran de la CNT. Por otro lado, a medida que se iba consolidando la unidad sindical, la CCU iba quedando cada vez más vacía. El número de los sindicatos más fuertes de la CCU se empezaron a ir, digamos, hacia la central sindical a partir de los años 60, de comienzo de los 60, y ya para 1965 prácticamente era muy poco. Además, estaba muy desacreditado. Quedábamos, ya en esa época decir que recibía financiación de la Embajada Norteamericana era mala palabra, recibía financiación de la Embajada Norteamericana. Digamos, la capacitación de los dirigentes de la CSU se hacía en cursos que daban en Estados Unidos, etcétera, etcétera, los tipos eso también era muy mal visto. Hacer cursos de sindicato en Estados Unidos de sindicalismo quedaba muy mal. Entonces, digamos, la imagen de esta organización se fue deteriorando absolutamente, a tal punto se deterioró y a tal punto quedó mal vista, que en plena dictadura fue la única, digamos, organización sindical que pudo hablar públicamente, pero ni siquiera el hecho de estar hablando solo en un escenario vacío significó que atrajera la atención. No tuvo nunca ningún apoyo, y hasta donde yo pude ver, por 1983 por ahí desaparece el paisaje y ya no hubo más noticias de ella. Pero, digamos, es muy fuerte, ya les digo, a comienzos de la década del 50. Bien, ahora, mientras se está desarrollando todo esto, también se están elaborando los estatutos de la central, y ya prácticamente están elaborados a fines del año 66, en el segundo semestre del año 66. Y allí hay una circunstancia muy complicada, que es la siguiente. Bueno, año 66 es año de elecciones.
Y los años de elecciones siempre son años conflictivos, complicados. En principio, los partidos políticos presentan sus programas, etcétera, etcétera, pero ese año, digamos, con la izquierda concretamente, se produce una situación muy particular. Por un lado, hay una mesa pro unidad de las izquierdas que está tratando de resolver la crisis que se había planteado en el año 62 con los dos frentes de izquierda, la Unidad Popular y el Fidel, tratar de unificar todo eso, que era un proyecto que parecía viable, que se manejaron varias alternativas, pero por otro lado, el Fidel toma la decisión de tomar como su programa político las resoluciones del Congreso del Pueblo, y además, por otro lado, impulsar una reforma constitucional, cosa que para la mirada de la izquierda era pecado mayor, es decir, una cosa espantosa. No debía ocurrir. Después de todo, la Constitución solo involucra a la superestructura política, son las cortinas de humo que utilizaba la burguesía para engañar al pueblo de sus verdaderos problemas que tenían que ver con la estructura económica, más con el latifundio y la propiedad de la tierra. Y ese es el discurso que toda la izquierda tenía, pero que el Partido Comunista en 1966 viene a cortar transversalmente con una propuesta de reforma constitucional. Entonces hay un fuerte debate, que vamos a ver la vez que viene, entre la izquierda con respecto a cuál debía ser la actitud frente a las medidas de reforma constitucional que hay en el año 66. Sin embargo, paralelamente se van desarrollando, digamos, se aprueban los estatutos de la CNT de octubre del 66. Y acá hay un dato que me parece relevante, ya estoy terminando. Aunque los sindicalistas son también militantes políticos, y en algunos casos, digamos, son notoriamente militantes políticos, su actividad en el sindicato y su actividad en el partido no coinciden, no se superponen. Es decir, no es que el dirigente sindical que es candidato político hable en el sindicato como candidato político, habla como dirigente sindical. Habla como candidato político en las tribunas. Y puede ser una cosa muy interesante en la elección del 66. Hay listas, bueno, comunistas, socialistas, Partido Demócrata Cristiano, que ponen dirigentes sindicales conocidos en las listas, en lugares importantes de la lista. Y suele ocurrir que si uno mira las elecciones de los sindicatos, esas personas tienen más votos que la elección nacional. Es decir, todavía se produce ese fenómeno que Aldo Solari marcó en el año 62, de que también para el lado de los obreros ven con distinta mirada un dirigente para el sindicato y un dirigente para el nivel político. Pero esas ya son las últimas veces que eso va a ocurrir, ¿no? A partir de allí ya la tendencia empieza a unificarse y ya la mirada empieza a ser más bien una sola. Tengan presente entonces esta larga elaboración, esta larga construcción de la CNT, que muestra, digamos, hasta qué punto pueden convivir tendencias conflictivas desde el punto de vista sindical. Veteranos de la CNT contaban, ya quedan muy pocos lamentablemente, pero digamos, de los que hemos podido más o menos hablar, tenido la suerte de hablar con ellos, contaban algunas cosas, que las primeras reuniones, bueno, en fin, se usaban todos protocolar, en fin, el señor compañero, qué sé yo, qué sé cuánto, pero de repente saltaba la chispa y se armaba un lío. Fíjense que eran gente que tenían historia de enfrentamientos, pero enfrentamientos fuertes. Habían estado peleándose los anarquistas con los comunistas toda la vida, ahora están sentados en la misma mesa. Entonces de repente saltaba una discusión y se armaba lío y alguien lo insultaba al otro, callate, que nos cagaste la huelga, carneriaron la huelga, y tanto no carneriamos nada, y se agarraban a las piñas. Cuarto intermedio, compañero. Frenamos la conversación, uno para un lado de las cosas, otro para el otro. Gordo Platero, que contaba, Miriam, no sé si tú te acordás de las cuentas que hacía de la... ¿Cómo no? El Gordo Platero contaba estas cosas. Bueno, acelerarlo, calmarlo, qué sé yo, bueno, podemos continuar la reunión, etcétera. Entonces se reanudaba la reunión y cada uno de los que estaba en el lío pedía disculpas al compañero por haber malinterpretado sus palabras y al resto por haber tenido un gesto, y el otro hacía lo mismo, se daban la mano, y decía el Gordo Platero, y de repente seguía la reunión, pero uno tenía un ojo así y el otro tenía la boca medio torcida. Pero en fin, es decir, la capacidad de resolver esos conflictos de una manera, digamos, negociada, considerando siempre que hay un valor por encima de eso a defender, que es justamente la unidad sindical.
Ahora, la unidad sindical es producto de la voluntad, no es producto de la fuerza de las cosas. No es el resultado natural del desarrollo de las luchas obreras, es la voluntad de los dirigentes y de los sindicatos, transmitida a los sindicatos, de poder llevar adelante esta actividad, bueno, como, digamos, una coordinación fuerte de sindicatos, que ha logrado funcionar bastante bien. Es decir, si uno mira, bueno, resistió la proscripción de la dictadura, ¿no? Que no es poca cosa, pero además el pronóstico anunciaba que, bueno, que los 3, 4 sindicatos más grandes funcionarían en la CNT y el resto andaría pedaleando así como pudiera. Pero sin embargo, la CNT ha mostrado, y el PIT-CNT después, mucha sensibilidad para las demandas de pequeños sindicatos o demandas sectoriales. Es decir, ha tenido la capacidad de poder responder sin quedar enganchado, hacer un seguidismo de cada conflicto sindical, bueno, marcar un poco el apoyo de la central a sindicatos que, digamos, por sí mismos de repente no tenían mucha fuerza. Y la última cosa, ya que estamos terminando, la siguiente, el modelo de convivencia política de distintos sectores políticos de la CNT es la base de la formación posterior del Frente Amplio. Es decir, la CNT es en buena medida la escuela de convivencia de distintas tendencias políticas que después se van a unificar electoralmente en el Frente Amplio. No son la misma cosa, no funcionan igual, pero, digamos, dirigentes sindicales comunistas y dirigentes políticos comunistas no tenían una actitud demasiado diferente. Y si Arismendi decía en 1966, el Partido Comunista no pretende hegemonizar la central sindical, y decía en 1971, el Partido Comunista no pretende hegemonizar el Frente Amplio, bueno, digamos, los dos elementos se unían, tenían mucho en común. También en el Frente Amplio, por ejemplo, las decisiones se toman por unanimidad, salvo que, digamos, los sindicatos, los partidos pueden abstenerse, salvo que uno diga, no, eso nos parece absolutamente inaceptable, etcétera, etcétera. ¿Dónde está el documento escrito por Garo? Mirá, está en alguna de estas historias de la CNT que tengo por ahí, está. Nunca pude repetirlo, pero lo voy a ver si lo encuentro, lo copio y lo ponemos en la cosa como, digamos, como un ejemplo de la voluntad de lograr, de colaborar en la unificación sin claudicar de los principios del anarquismo, ¿no? Entonces, Gatti es difícil de leer, yo he leído varias cosas de él, pero me interesa, es un tipo complejo, pero me interesa sí, leer. Lo único que tenía claro era la letra porque era tipógrafo y entonces escribía con letra imprenta, pero todo lo demás es complicadísimo. Sí, bueno, pero lo voy a buscar y voy a ver si se lo paso a Matías para subirlo a la web y más o menos poder tenerlo como ejemplo. Bueno, ¿alguna pregunta que haya quedado Carlos, pendiente? yo puedo un mínimo puntecito sin estirarlo, Sí, pero que no sea mínimo, por favor. No, esto que señala Carlos del poder de la CNT y la amenaza que es percibida por varios actores en el 65, se puede ver inclusive en el uso de las medidas prontas de seguridad en la segunda mitad, en confluencia con la negociación internacional. O sea, da la impresión de que en el exterior también empezaban a haber dudas acerca de si el gobierno podía manejar el país o no, y en alguna de las misiones, ya con Ortiz al mando, se decretan medidas prontas de seguridad cuando están allá. Que busca esto de reforzar el principio de autoridad que se ve que en el exterior generaba grandes dudas. Y después sobre ese episodio que cuenta Carlos, que es impresionante, de la huelga de AEBU, es de las pocas ocasiones donde en el Consejo de Gobierno hablan a favor de los sindicatos. O sea, donde hay como una mirada en general favorable respecto a la medida, porque en buena medida habían hecho lo que el gobierno no había podido resolver, y también es una muestra de la parálisis política del colegiado que va a terminar abriéndole paso con mucha facilidad, uno podría decir, a la reforma constitucional. Sí, sobre eso es interesante el planteo. Es decir, yo creo que en buena medida, bueno, lo que tú decís, se decreta medidas de seguridad cuando Dardo Ortiz está ya negociando, mostrando que justamente el gobierno tiene el control de la situación, porque la huelga decretada por AEBU, que fue la que frenó la crisis bancaria, fue vista en el exterior como la prueba de la impotencia más radical. Y además, en esas medidas de seguridad del año 65 es cuando se empieza a detener dirigentes sindicales y meterlos en cuarteles. ¿No? Es decir, no detenerlos en cárceles, sino en cuarteles, que después en la reforma constitucional que finalmente se aprueba, se establece que en caso de medida de seguridad los detenidos no tienen que ser detenidos en lugares
junto con delincuentes comunes, que es lo que van a terminar metiéndolos en los cuarteles, al final que se va a transformar en una práctica en el gobierno de Pacheco. Pero allí sí es donde empieza toda esa movida, digamos, de decretar medidas de seguridad e instantáneamente detener a los dirigentes sindicales. Incluso a veces se apuran un poquito y los meten presos antes de que los puedan... Bueno, hay un episodio célebre, disculpen, se los cuento rapidito, pero un episodio célebre, y es que en diciembre del 65 se volvieron a establecer medidas de seguridad, no se sabía bien por qué. No estaba muy claro por qué, tenía que ver con las necesidades de mostrar que en realidad el Uruguay podía pagar, el gobierno controlaba el país y podía pagar la deuda. Y entonces interpelaron al ministro del Interior, que era Adolfo Tejera. Y Adolfo Tejera, en el Parlamento, una interpelación larguísima, de madrugada, qué sé yo, dice, no, porque en este momento eran como las 1:30 de la mañana, están reunidos en la embajada rusa, los dirigentes sindicales con el embajador ruso planteando el punto de cómo dar un golpe de Estado, una revolución comunista, que yo qué sé cuánto. Rato después, Jorge Valle pide la palabra. Dice, señor ministro, los dirigentes que están reunidos en la embajada rusa, ¿quiénes son? Y bueno, José de Lía, Gerardo Cuesta, Gerardo Gatti, Héctor Rodríguez. No, dice, porque acabo de llamar a la casa de Héctor Rodríguez, está durmiendo, lo desperté. Jorge Valle defendiendo la CNT. Después Héctor Rodríguez contaba que sí, estaba durmiendo, sonó el teléfono, Jorge Valle, Héctor, quería hablar contigo, discúlpame, pero no me di cuenta la hora, te llamo mañana, perdona. Es decir, alcanzaba con saber que estaba ahí para poderle decir al otro, mirá que estás diciendo bolazo. La situación, bueno, la manera como se manejaba, digamos, la vida